Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentras, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Aries. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Aries. Ya sabes que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Más intuitivos. Vamos a sacar lo que es carta guía, carta consejo. Lo vamos a hacer con el tarot Z. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a papá Dios y al universo, mi querido Aries. Es muy curioso porque estoy viendo como mucha agua. Cuando he cerrado los ojos, como mucha agua sucia, Aries. Como que algo te estuviera arrastrando. No sé si a lo mejor algunos de ustedes están un poco delicados de salud, o de repente me dice Richard, últimamente estoy como muy nervioso, muy nerviosa, pero algo está pasando, Aries. Algo está pasando. Tenemos lo que es la carta de la templanza, cariño. Quiero que mires esta carta. Si tú te das cuenta, aquí hay un ángel que está mirando lo que es al suelo. Por aquí tiene como una herida, fíjate muy bien, porque está de color rojo. Una de sus alas está rota, mi querido Aries. Una de sus alas. Y la carta de la templanza es una carta, por esta imagen me dice que estás buscando paz, estás buscando tranquilidad, o de repente me dice Richard, quiero que se resuelva algo que me está atormentando en estos momentos. Tú ya no quieres conflictos, tú ya no quieres líos, tú ya no quieres prácticamente problemas en tu vida. Te da igual, inclusive de repente, si algunos de ustedes estaban luchando lo que es en el amor, si estabas triste en el amor, ya te da igual esto, hasta el dinero te da igual. Tú lo que quieres es paz. Estás intentando buscar un equilibrio. Necesitas vibrar bien, mi querido Aries. Necesitas encontrar tu camino con la carta de la templanza, pero hay cosas que todavía hace falta sanar, hay cosas que todavía se tienen que arreglar, Aries. Hay muchas cosas, ¿vale? Por algún motivo sientes algún tipo de decepción. A lo mejor puede ser que te has decepcionado de una persona en concreto, o quizás las cosas no están marchando como tú esperabas. También puede ser el caso que tú tenías expectativas, sueños ante una situación y no están saliendo como tú esperabas. Pero la carta de la templanza también te recuerda que muy pronto tu paz va a llegar. Pero es cierto que en estos momentos es como que me dice Richard, ya no puedo más. Vamos a ver signos. Signos. Vamos a ver signos, mi querido Aries, signos. Me sale Virgo, tenemos Aries, estás viendo una persona, o muchos de vosotros quizás te interesa una persona, pero por el momento veo que solamente es un encuentro de atracción o pasional. Tenemos otra vez tu signo Aries, Libra, uno más, Virgo, vale. Yo creo que aquí tengo un mensaje para un grupo de personas, no para todos. Hay un grupo de personas que tienen que escuchar este mensaje. A lo mejor muchos de ustedes están en una nueva historia, en un nuevo amor. Esta persona quizás es muy atractivo, muy atractiva, te hace feliz, pero tú no te sientes realizado al 100% o realizada. Parece como que te gustaría quizás encontrar la forma de retroceder el tiempo y poder arreglar un asunto pendiente con una persona del pasado, Aries. Todavía hay algo que te une a una persona del pasado, o tienes sentimientos por una persona del pasado, me dicen algunos de ustedes. Vamos a sacar más cartitas. Quizás por eso la carta de la templanza es como que no te sientes bien con lo que tú estás haciendo, o no estás bien como te está respondiendo el universo. Sientes que no es justo esto.
Vamos a sacar iniciales. Vamos a ver iniciales, cariño. La letra S, la letra J, la letra N o Z, otra vez la letra Z y cierras con la letra D. Muy bien. Continuamos con el tarot Z y luego voy a tratar de canalizar con el cuenco tibetano. Vamos a ver Aries, vamos a ver corazón. ¿Qué me dicen? Me sale la carta del 5 de bastos. ¿Hay algo que tú quieres decir? Sí, hay algo que tú quieres expresar. Es como que quizás no estás conforme o como dicen, ¿no? Te muerdes la lengua. A lo mejor porque no quieres problemas, porque sabes que si tú dices todo o tú expresas lo que tienes dentro, vas a terminar hiriendo a una persona. Pero es como que tú estuvieras ya lo que es al límite. Es como que tú quieres expresar algo, Aries. Hay algo que no te gusta, hay algo que te incomoda. Hay algo que te gustaría decir sus 4 verdades a una persona. Pero recuerda la carta de la templanza. En estos momentos no es recomendable que tú sueltes veneno, cariño. En estos momentos tienes que estar tranquilo, tienes que estar en paz. No te compliques la vida. Sé que a lo mejor tú estás en toda tu razón, cariño. En toda tu razón. Pero en estos momentos no es recomendable. No va a estar a tu favor lo que es el universo, las energías. No es recomendable, Aries. Vamos a ver qué me dice el cuenco. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Muy bien. Alguien te provoca, sí. Alguien te está provocando constantemente. Alguien te provoca, Aries. Hay una persona que no te deja ser feliz, veo. Hay una persona que aparentemente trata de repente de estar bien contigo, de hablar contigo, o de repente tú estás con esta persona como relación, o están viviendo lo que es en la misma casa también. Quizás tú me dices, Richard, estamos separados, pero vivimos en la misma casa. Pero esta persona provoca. Esta persona dice cosas que a ti te pone nervioso, nerviosa, Aries. Hay una persona que te está provocando, que constantemente es como que estuviera metiendo cizañas o haciendo comentarios que a ti te hace sentir mal. Este mensaje llévalo también lo que es en tu terreno, puede ser trabajo, amistades. Pero hay una persona que siempre está intentando buscar los 5 pies al gato para que tú revientes. Te está provocando, cariño, cuidado. No vayas a caer en su trampa. No vaya a ser que a lo mejor tú escuchas indirectas y esto quizás puede afectar lo que es a tu vida personal, puede afectar lo que es a tu relación. A lo mejor tú estás con una persona y te llega chismes o comentarios. Cuidado, cariño, cuidado, ¿vale? Alguien intenta provocar. ¿Por qué? Porque he visto muchos como gatos que se están como rasguñando, como que están peleando, perros en su entorno. Tú estás rodeado de personas que les gusta provocar, personas que les gusta el pleito, no quieren paz, no son felices, ellos no son felices y por eso piensan que todo el mundo tiene que ser infeliz. Aries, no te dejes arrastrar por esta persona. Vamos acá más cartas. Vamos a ver, mi querido Aries, vamos a ver, mi querido Aries. Tenemos lo que es la carta del 2 de bastos. Yo lo que veo con esta carta, veo que alguno de ustedes es como que vienes constantemente perdonando
sus impertinencias, sus comentarios negativos, o de repente la falta de respeto que tienen hacia ustedes. Tú vienes constantemente perdonando, constantemente haciéndote lo que es la vista gorda. Y creo como que algunos de ustedes están lo que es al límite, pero no es recomendable que ahora tú botes tu veneno. No, trata de mantenerte calmado o calmada. La carta del 10 de bastos, cariño. Vale. ¿Sabes qué siento, Aries? Algunos de ustedes es como que están decepcionados de la vida. Pero sobre todo porque parece como que tú has entregado toda tu confianza o todo tu amor a un grupo de personas o a tu pareja o a tu ex. Por algún motivo, mi querido Aries, es como que me dan a entender que esta persona te traicionó, esta persona te engañó, pero por amor a esa persona, quizás tú te guardas todo lo que tú en estos momentos quisieras decirle a sus cuatro verdades, a su cara. Esa es la palabra, a su cara, Aries. No sé por qué siento, Aries, que tú amas mucho a ese hombre o a esa mujer. Tú lo amas, tú lo quieres. Pero esa persona, cariño, te lastima continuamente, te hiere. No todo tiene que ser lo que es en el aspecto físico. A lo mejor de una forma psicológica, a lo mejor tú sabes que esta persona te engaña o te miente, pero tú tratas de hacerte la vista gorda por amor a esa persona. No todo tiene que ser tampoco amor de pareja. Para algunos sí, para otros quizás me dice Richard, mi familia, mis hijos, me mienten, me engañan. Están a favor quizás de tus peores enemigos, Aries. Por eso que a ti te sabe mal esta situación, cariño. Vos acá más cartas, vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 9 de espadas. Parece como que este personaje conociera lo que es tus puntos débiles. Y muchos de ustedes se dan cuenta que si no toman una decisión van a terminar en ese bucle de inseguridad. Fíjate en esta carta. Si te das cuenta que hay un personaje que está arrastrando a una persona de una pierna y representa lo que es la carta del 9 de espadas. Y aquí al costado la carta del 10 de copas. Tú sabes que esta persona está obrando mal. Tú sabes que esta persona no es buena persona. Pero tú le das una oportunidad, segunda oportunidad, tercera oportunidad, pero es porque lo amas. Pero hay algo en la vocecita de tu interior que te está hablando, que te está diciendo, esto no marcha bien, esta persona no es la correcta. Como que en algún lugar de tu ser es como que quieres salir huyendo. Es como que de repente me dice Richard, me gustaría dejar todo y empezar otra vez desde cero. Pero quizás tu situación, cariño, implica dejar también a los hijos, a la familia, tu proyecto, tu casa, tu hogar. Pero a veces se te pasa esto por la mente, simplemente deshacerte del pasado, deshacerte del presente y continuar con tu vida. Estás al costado de una persona que te arrastra. O esta persona, mi querido Aries, es una persona mujeriega, que también puede ser, o esta persona está metido en lo que es en un vicio. Tiene como una adicción, Aries, y este personaje te está arrastrando en esa adicción. Es como que tú intentas de repente pensar que en algún momento él o ella va a cambiar, o que esto va a cambiar. Tú quieres creer que las cosas van a cambiar, pero te está arrastrando. Recuerda que salió la carta de la templanza. A lo mejor tienes que buscar tu paz, tu tranquilidad. A lo mejor tienes que apostar por ti, Aries. Por ti, me están diciendo. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Dejo la carta de la templanza como carta guía. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Que Dios y el universo me ayude,
Que Dios y el universo me ayude, Aries. Vamos a ver. ¿Qué te dice el oráculo? Dice, tema inconcluso. El número 56 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. A veces te pasa que tú me dices, Richard, siento que todavía hay algo que tengo que vivir. A veces te pasa que a lo mejor me dices, Richard, tengo un trabajo, tengo mi pareja, tengo una casa, pero hay algo en mi voz interior que me dice que todavía hay algo que tengo que vivir. Hay algo que tengo que hacer. A lo mejor tú tienes el trabajo de tus sueños, a lo mejor tú ganas bien, pero hay una vocecita en tu interior que dice, tienes que hacer este cambio, tienes que hacer este viaje. O tú de repente sientes como que hubieras renunciado a muchas cosas en tu vida, quizás por estar con una persona, o quizás por tu familia. Siento que hay algo que tienes que vivir, porque dice tema inconcluso. Con esto no te digo que tú hagas un cambio radical en tu vida. No. Pero si tú puedes buscar la forma de buscar un equilibrio y hacer aquello que tú quieres hacer, aquello que tú tienes en mente, sería perfecto. Porque parece como que no te sientes como realizado, realizada. O de repente estás desempeñando algo que no te gusta. Estás en el trabajo quizás que no te gusta. Aries, siento esto, corazón. Voy a sacar cartas del tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Vamos a ver. Voy a hacer caso de este grupo, pero voy a sacar uno por uno. Esta. La carta de la reina de bastos, Aries. Mira, esta es una carta preciosa. Esta es una carta que me dice, tú tendrías que tener reconocimiento constantemente. Tú eres una persona, corazón, que brilla con luz propia. La carta de la reina de bastos. Pero recuerda que el oráculo dice tema inconcluso. Siento como que tú has renunciado a tus sueños. Siento, mi querido Aries, que a lo mejor de repente estás con una persona que no te valora. O estás desempeñando algo que no es para ti. La carta del diablo, corazón. Me dicen, muchos de ustedes es como que en el transcurso de estos días, de estos meses, estuvieras atrayendo personas que lo único que buscan es placer, que lo único que buscan es aprovecharse. A lo mejor piensan que a ti te sobra el dinero, a lo mejor piensan de que tú eres una persona que solamente busca divertirse, porque está al costado de la carta del diablo. Tienen un concepto negativo de ustedes. A lo mejor piensan que tú, corazón, eres una persona fría, materialista, que no piensa de repente en la familia, en los padres, en tu entorno. Tienen un concepto muy diferente. Parece como que las personas, cuando te ven pasar, murmullan, hablan mal de ti. Parece como que te critican inclusive la forma como tú te vistes, o con la persona con la cual tú estás. O de repente piensan que lo que tú tienes no ha sido ganado de una forma honesta. Es como que no están viendo que cada cosa que tú tienes en la parte material te ha costado sudor y lágrima, esfuerzo. Es como que tú me dijeras, Richard, ellos me critican, pero sin embargo, ¿acaso ellos madrugan? ¿Acaso ellos de repente están trabajando 7 días a la semana? ¿Acaso ellos de repente están haciendo proyectos? Siempre lo quieren todo gratis. Soy yo quien está constantemente trabajando. Soy yo quien no tiene tiempo. Pero sin embargo me critican. Me dicen, ¿de dónde saldrá tanto dinero?
¿Por qué se compra esa ropa? ¿Por qué se compra esas joyas? Y cuando me ven con una persona dicen que a lo mejor, yo qué sé, o me está pagando a mí o yo lo estoy pagando. ¿Sabes por qué? Porque por donde tú pasas, Aries, tú siempre estás brillando. Tienen celos de ti, tienen envidia de ti, cariño. De tu carisma, de tu alegría, de tu belleza. Aunque tú no lo creas, porque quizás me dice Richard, tú me dices que la gente tiene celos de mí, que la gente tiene envidia de mí, pero ¿de qué va a tener celos si estoy sola? ¿De qué van a tener envidia si no tengo dinero? Cariño, tú te estás perdiendo, corazón. Tú no te estás dando cuenta del valor que tienes. Tú no te estás dando cuenta, corazón, que muchas mujeres o muchos hombres quisieran tener tu belleza, tu juventud, tu carisma. No te estás dando cuenta de esto, porque el diablo mira la carta de la reina de bastos. Hay celos, cariño. Y si tú de repente me dices, Richard, en la parte material no tengo trabajo, pero es que, cariño, ellos saben que si tú recuperas tu control, tú puedes ser tu jefa, tu jefe, corazón. Piensa qué proyecto puedes hacer, qué negocio puedes hacer. Hay mucha gente que quiere ser como tú y tú no te das cuenta, Aries. Tú no te das cuenta. Mira, cariño. Como dice en esa frase, no hay mujer fea ni hombre feo, sino mal arreglado. Y también todo depende de la actitud. Tú has visto muchas veces una mujer preciosa, un hombre precioso está con una persona mortal como nosotros. Cariño, ¿sabes por qué? Por la labia, por la conversación, porque esa persona lo hace reír. Pero muchas veces tú has visto personas que aparentemente muestran belleza, juventud, que físicamente están muy bien, y al final mira cómo terminan. Aries. Entonces, todo depende de la actitud, corazón. Todo depende de esto, de tu cabecita, mi querido Aries. Tienes que recuperar tu actitud. Y el otro punto. A lo mejor tú me dices, Richard, económicamente estoy mal, vivo en un lugar que inclusive no hay ni agua, que puede ser el caso. Yo he pasado por esto. Yo antes tenía que irme como a 2 cuadras para traer agua para mi casa, porque no teníamos conexión de agua, porque no había desagüe. Pero mírame, corazón, estoy aquí lo que es en Barcelona. La vida puede cambiar, tu mundo puede cambiar, Aries, pero tú tienes que poner, como se dice, ese granito de iniciativa. Tú tienes que creer en ti. Yo no he nacido lo que es en cuna de oro. Yo he pasado necesidad, yo he pasado hambre. Yo he tenido que trabajar para poder estudiar también. Entonces, corazón, todo depende de tu actitud. Si tú quieres, te comes el mundo. Si tú quieres, puedes tener a la persona más guapa y más guapo del mundo. La actitud, Aries. La actitud. ¿Dónde está escrito que los cánones de belleza es que tiene que tener ojos verdes, ojos azules, cabello rubio? ¿Dónde, cariño? ¿Dónde está escrito? Entonces, tú tienes que recuperar tu autoestima. Estás lidiando con personas que lo único que hacen es sacar lo peor de ustedes, que lo único que hacen es criticarte. Ese tipo de personas no pueden continuar lo que es en tu vida. Quiero que resurjas como el ave fénix. Quiero que tú digas, yo estoy hecho a imagen y semejanza de Dios. Yo soy poderoso, yo lo voy a lograr, yo me voy a recuperar. Si tú estás sufriendo por amor, que también puede ser el caso perfecto, cariño, no eres de piedra. Tienes que pasar ese luto. Tienes que pasar, pero esa persona no tiene por qué disponer prácticamente tu vida, tu futuro. Sufrirás, llorarás 1 año, 1 semana, unos meses, pero se te pasará. Y tú tienes que continuar con tu vida, mi querido Aries. Eso es lo que te está diciendo. Porque muchas veces hasta la enfermedad está relacionado con el estrés, con el bajo autoestima, con la depresión. Porque recuerda que he visto agua sucia. Parece como que en este momento tú me dices, Richard, nada me sale bien. Pero es por la actitud, Aries.
Necesitas recuperarte. Tú eres un rey, tú eres una reina. Demuestra de qué palo tú estás hecho, mi querido Aries. Un besito corazón. Espero que te haya gustado esta lectura. La lectura bonus no solamente está hecho para hablar de tu ex o de Pepe Lucho. La lectura bonus es como que te cambiaran las pilas a una pila potente, como que te da lo que es un chute de energía, cariño. Esas son las lecturas bonus, al menos para mí. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo.